Desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, ¿por qué es importante Afganistán? Afganistán está en una posición geográfica muy interesante. Primero que nada, no tiene salida al mar. Y otra cosa, su ubicación geográfica en el centro del tránsito de las grandes rutas de comercio, las grandes rutas de los gasoductos, las grandes rutas de los grandes desplazamientos humanos, hacen que todo el mundo tenga que pasar por Afganistán y todo el mundo desea controlar ese territorio. Es un territorio que, usted sabe, pues provocó grandes enfrentamientos entre rusos e ingleses en el siglo XIX, XVIII, y la verdad es que siempre que se quiso minimizar la fuerza de los afganos, terminó triunfando frente a poderosos enemigos. La geográfica, y ellos le sacan provecho a lo poco rescatable que tiene su ubicación geográfica, pues que no es privilegiada, no es la tierra más fértil del mundo de los afganos, no es la más apropiada para las lluvias, para la agricultura, por lo tanto tienen que lidiar con una atmósfera natural muy adversa. Eso los ha hecho precisamente poderosos y los ha hecho enormemente conscientes de las riquezas que van más allá de la material y de la militar y la económica. Los ingleses no pudieron con los afganos, los soviéticos no pudieron con los afganos, y hace unos pocos meses los Estados Unidos se retiraron de Afganistán. ¿Qué vieron los ingleses en su momento, los soviéticos en el suyo y los estadounidenses y la OTAN? ¿Qué vieron en Afganistán que los hizo atreverse a invadir y finalmente a ser derrotados? ¿Qué les interesó? ¿Qué les interesaba? Eso es muy, muy interesante su pregunta, maestro. La verdad es que yo tengo la impresión de que nada más volteando los ojos a lo más reciente, que sería la invasión soviética en el 79, se debió fundamentalmente, a mi modo de ver, al terror que ejercía la presencia de de un revivalismo islámico en los territorios de sus antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. Cuando aparecen los ayatolás en el 79, los ayatolás en Irán, y ya transformados en chiíes activos y combatientes, se dieron cuenta los soviéticos, Brezhnev entró en pánico, sin duda, se dio cuenta de que eso iba a ser riesgosísimo para las repúblicas soviéticas en Asia Central, muchas de ellas de origen persa, muchas de ellas de origen musulmán. Muy difíciles de gobernar, una gobernanza muy compleja. Ya hablaremos un poquito sobre las diferentes repúblicas soviéticas. Entonces, Brezhnev en 79 se da cuenta de que la revolución islámica de Irán podía ser riesgosa para infectar pues, el nacionalismo islámico en las repúblicas soviéticas del centro de Asia, y se le ocurrió la idea de frenarla a partir de la invasión a Afganistán. Fue una decisión que le costó carísimo a la Unión Soviética. 10 años después, los soldados soviéticos tuvieron que abandonar Afganistán en virtud de que jamás pudieron descifrarla, jamás pudieron subyugarla, jamás pudieron tener una razón, no tener una métrica para medir el éxito militar en un país como Afganistán. Entonces, desesperados de esto, tuvieron que salir 10 años después de Afganistán. Y esto fue el preludio de la desaparición de la Unión Soviética. En pocas palabras, no solamente los soviéticos salieron de Afganistán derrotados, sino que salieron preparándose para el colapso final en el 91. Quiere decir que la derrota de los soviéticos en Afganistán no fue solamente dejar el territorio e irse como que no hubiera pasado nada, no. Se fueron con la carga de la derrota, que hizo recordar a los soviéticos una cosa:
que ellos mismos llegaron al poder después de una derrota de la Rusia imperial en la guerra con los japoneses. La guerra ruso-japonesa que termina en 1904, abriendo las compuertas a la revolución bolchevique. Lo mismo pasó, la derrota de las tropas soviéticas en Afganistán fue lo que abrió las puertas a la caída del Imperio Soviético y el arribo de Yeltsin primero y todo el desorden que se armó con ese recambio que rescató a Putin y que nos ha llevado a la crisis que estamos viendo hoy, aquí, a esta hora que estamos hablando nosotros, en tiempo real, están pasando muchas desgracias precisamente a partir de ese momento fundacional de la nueva Rusia, de Yeltsin y de Putin. Entonces, yo creo que el impacto, ¿por qué llegaron? Por el terror a la infección de la revolución islámica de Irán a las repúblicas soviéticas. Por lo tanto, había que frenar esto con un golpe de gran fuerza, precisamente en una de las repúblicas que, si no era necesariamente soviética, sí estaba dentro del área histórica de los rusos. Por lo tanto, así fue. Tuvieron que salir precisamente porque no fueron capaces de descifrar. Esa es una constante en los países coloniales, que son muy a menudo incapaces de descifrar cuál es la motivación última del comportamiento de muchas potencias que no cuadran con el pensamiento occidental. Y en el caso de los Estados Unidos, maestro, recordamos perfectamente cómo el entonces presidente George Walker Bush ordenó la invasión de Afganistán unas cuantas semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Aquí el móvil fue distinto. Usted nos explicaba que los soviéticos, con Brezhnev entonces a la cabeza, quisieron dar un golpe contundente contra el nacionalismo islámico de corte, en este caso chiita, que acababa de empoderarse en Irán. Pero los motivos de Bush fueron otros. Según esto, Afganistán era una base terrorista que amenazaba la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad de los aliados de los Estados Unidos. ¿Usted considera que la percepción del segundo presidente Bush fue correcta? La verdad es que yo tengo la impresión de que es una abstracción muy interesada. Es decir, simplemente diera la impresión de que el Talibán cayó del cielo, de que Al-Qaeda apareció del cielo y que nadie los creó, se crearon solitos. No, lo que tenemos que ver es ir un poquito más atrás, y nos llevará esto directamente a una operación muy famosa que se llama el proyecto, proyecto Ciclón. Este proyecto Ciclón fue una idea de Brzezinski, que era el asesor estratégico del presidente Reagan, de la época de Reagan, en la cual el presidente fue convencido de que la llegada de los soviéticos a Afganistán era una gran oportunidad para el golpe final al Imperio Soviético. Que los soviéticos, jugadores buenos en el ajedrez, habían caído en su propia trampa al invadir Afganistán y precisamente previendo Estados Unidos esto, estimuló fundamentalmente el nacionalismo islámico a nivel global. El proyecto Ciclón consistía en lo siguiente: poner, ya que los soviéticos estaban apoderados de Afganistán, había que movilizar a todos los afganos del mundo, a todos los musulmanes del mundo, en un proyecto que se llamaba Ciclón, con objeto de que todos esos musulmanes del mundo consideraran que el ataque soviético sobre Afganistán los afectaba profundamente a ellos. Entonces Estados Unidos crea, a partir de un proyecto muy bien manejado,
y que ya es el dominio público. Hay muchísima literatura sobre este asunto. Lo que pasa es que se nos olvida la historia. Se nos olvida la historia, como diría el buen Porcente Jatamí, buen amigo mío, por cierto, le decía, esto es pura ignorancia. Se nos olvida cuáles son las verdaderas causas de este asunto. Estados Unidos, con Arabia Saudita, con Pakistán, crearon un mecanismo por medio del cual se concitó toda la comunidad islámica con objeto de que fuera la comunidad islámica la que ostensiblemente corriera a los soviéticos de Afganistán. Eso era muy importante. Y eso significó la creación de grupos de trabajo, entre ellos Al-Qaeda. Al-Qaeda quiere decir, en árabe, quiere decir la base de datos. La base de datos que la CIA entrega a Afganistán, a Arabia Saudita, para que ellos conciten e inviten a todos los musulmanes del mundo a oponerse a la invasión soviética y crear todo una compleja situación para los soviéticos en Afganistán. Era el momento oportuno para poder acabar, darle un golpe mortal al enemigo existencial de Estados Unidos, su enemigo termonuclear, que era nada menos que Afganistán. Por lo tanto, se nos olvida que estos movimientos, que después terminaron siendo movimientos terroristas, están muy vinculados con financiamientos por parte y entrenamiento norteamericano y con fuentes de Arabia Saudita muy conocidos, especialmente por medio de su vertiente religiosa, que son los wahhabis, los cuales formaba parte el señor Bin Laden. La retirada de los Estados Unidos y de la OTAN conlleva una disminución en los riesgos de que Estados Unidos y sus aliados sufran en el futuro mediato o a largo plazo nuevos embates de estos grupos que ellos crearon y que después se constituyeron en terroristas como Al-Qaeda, como el Emirato Islámico. Se lo pregunto de otra forma. Al-Qaeda o el Emirato Islámico se abstendrán de atacar a Estados Unidos luego de la retirada o al revés. ¿Qué es lo probable? Yo creo que aquí voy a remitirme a la experiencia personal. Yo conversé largo con los militares de la OTAN, especialmente de la OTAN, y ellos se sentían muy incómodos en esa guerra. Se sentían muy incómodos, que se sentían que no estaban fuera de mandato, que no era su territorio, que no era su mandato estar metidos en una guerra tan excéntrica como la guerra, que no tenían vela en el entierro. Sentían que abiertamente que los habían embarcado, que sus gobiernos los habían embarcado en una aventura imposible. Los propios norteamericanos se sentían que no entendían perfectamente bien que un principio fundamental en estas guerras es el hecho de que muy a menudo traer más tropas a un país, en lugar de facilitar las operaciones militares, las dificulta. En pocas palabras, mientras más infieles había en Afganistán, más concitaban los afganos la solidaridad de otros afganos en contra de los norteamericanos. Es decir, había más soldados norteamericanos, había más motivos para que más afganos se sumaran a las huestes en contra de los norteamericanos. Llegó un momento en que esto era ya insostenible. No había más tropas que enviar, y la crisis económica después del 2008 fue grande en los países capitalistas. Entonces ya no había la longitud, la plenitud de disposición de armamentos y de fuerzas, y paulatinamente se dieron cuenta que no estaban ganando absolutamente nada, al contrario, cada vez que llegaban más armas a Afganistán, tenían menos posibilidades de triunfar. Además, el tema que es espantoso, yo creo que ha de ser lo peor para un militar, no saber qué significa terminar una guerra de esta naturaleza, qué significa. Toma Kabul, la isla está en Kabul, la embajada norteamericana es el corazón de Kabul,
Y aún así, no hay forma de controlar ni las conciencias, ni los espíritus, ni las voluntades de los afganos. Al contrario, cada vez más hostilidad contra ellos. Por lo tanto, yo tengo la impresión que es una frustración de la guerra contemporánea. Ya las guerras de hoy, paulatinamente, son totalmente distintas. Estados Unidos todavía seguía acomodado con la guerra tradicional, la guerra de invasión, como fue la guerra de invasión contra México, contra Centroamérica, en las historias de nuestros países, pero definitivamente ese tipo de guerra, ahora, hoy vea usted que el tipo de guerra es un tipo de guerra diferente, guerra económica, guerra de guerrillas, guerras asimétricas, guerras, sanciones por un lado, por otro lado responde, no entra directamente Estados Unidos en la guerra defendiendo a Ucrania, tampoco entre los europeos, solamente le dan armas no quieren la confrontación directa con Rusia, no quieren la confrontación directa con Rusia, en virtud de que eso significaría ingresar abiertamente a una tercera guerra mundial. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que son de lento aprendizaje nuestros amigos del norte, en el sentido de que creer que las guerras siguen siendo como antes, que van a llegar. Yo recuerdo muy bien que la ignorancia absoluta de las tropas norteamericanas, que cuando invitaban a sus recepciones en su cuartel general, al que invitaban, en este caso al embajador de México, íbamos a sus recepciones y las muchachas estaban de minifaldas y de piernas descubiertas, escote, toda la cosa. Eso ofendía profundamente el espíritu de los musulmanes. Eso nunca entendieron eso, que en lugar de crear mayores simpatías, estaban creando una enorme antisimpatía por parte de los afganos, no solamente los musulmanes activos, los más rigurosos, también los musulmanes comunes y corrientes, trabajaban de personal, de ceros, en recepciones, se sentían incómodos. Es decir, eso no lo entendieron nunca. Yo creo por eso sigo insistiendo que es una guerra fundamentalmente mal informada, en el sentido de que no se dieron cuenta de cuáles eran los bienes que estaban de por medio, además queriendo engañar a la opinión pública con que eso eran malignos per se mismo, cuando ellos eran resultado de obras malignas precisamente de los norteamericanos y de los europeos. Entonces, la verdad es que sí, difícilmente se puede ganar una guerra cuando están en esas condiciones. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que está repensando Estados Unidos de cómo deben ser las guerras del futuro. Hay que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos no han dado ninguna de sus guerras en que han comprometido sus tropas. No han entendido la lógica de los vietnamitas, la lógica de los musulmanes, la lógica de los iraquíes. No lo han entendido, no saben. Entonces, eso nos lleva de la mano a esta derrota absoluta y total, que francamente vergonzosa, en la cual salieron pues casi corriendo como de Vietnam, la fotografía del helicóptero sacando a los últimos norteamericanos de la embajada norteamericana en Saigón fue vergonzosa, de verdad, francamente, es vergonzosa para ellos y para todos, para todo el mundo occidental. Es que yo creo que tenemos que tomar las lecciones, no solamente ver, estar buscando a un solo villano, no, que castigando a Rusia se ganan grandes cosas. Yo tengo la impresión de que la batalla mediática, la batalla de la propaganda, la ganó abiertamente Occidente en este caso, y perdió Rusia. Pero Rusia ha aguantado esto precisamente porque sabe que, yo tengo la impresión de que aceptar los términos de una república cercana a Rusia, dominada por la OTAN, es para ellos